Vamos a las ciencias formales, ¿sí? Dijimos que la ciencia formal es un conjunto de conocimientos racionales y ordenados que surgen desde la abstracción y con el objetivo de generalizar leyes o teorías. Por tanto, son esenciales para el conocimiento, pues gracias a ellas podemos aplicar estos conocimientos a la realidad. ¿Cómo nacen las ciencias formales? Nacen en un contexto ideal, que responde a números, a geometrías, a proposiciones lógicas, ¿sí? Todas estas herramientas no requieren de un objeto material para su desarrollo, ¿sí? Por eso se dice que construye sus propios objetos de estudio y los interrelaciona entre sí, ¿sí? Utiliza como herramienta las proposiciones analíticas. Su fundamento es tautológico. Emplean relaciones entre signos vacíos de contenido empírico, ¿sí? No se basan en la observación, y se valoran por el análisis de su forma gramatical. Los enunciados se prueban a partir de inferencias lógicas, en una concatenación de inferencias anteriores que se conectan en un orden lógico. La coherencia de los enunciados responde a un sistema de ideas previamente aceptadas. Esta se confirmará mientras no entre en contradicción con las ideas en las que se basa dicho enunciado, ¿sí? Acá anoté que tautológica es una figura retórica que consiste en repetir un pensamiento expresándolo con las mismas o similares palabras, ¿sí? Bueno, ya dijimos varias veces que el ejemplo de las ciencias formales son la matemática y la lógica. Ciencias fácticas. Se ocupan de representar situaciones del mundo físico y se basan en analizar experiencias comprobables desde hechos empíricos. Se basa en objetos materiales independientes de la mente humana que pueden ser captados a través de la empiria, de la experiencia. Utiliza proposiciones denotativas, se refieren a procesos fácticos, ¿sí? Cuando hablemos de procesos fácticos vamos a hablar hechos que ocurren en la realidad, en la naturaleza, o que son observables. ¿Sí? Emplean símbolos interpretados y requieren como prueba la confrontación con la experiencia. Los enunciados se prueban mediante contrastación con observaciones y o experimentos. Para la ciencia práctica, la verdad se basa en unir la coherencia con la verificación de la experiencia, lo que da como resultado que las hipótesis siempre serán verdades incompletas y temporales, factibles de ser mejoradas y o actualizadas. Ejemplos: la física, la química, biología y todas sus ramas derivadas. Vamos a ver una clasificación de ciencias filosóficas. Se desarrollan en el contexto de obtener desde la ciencia un retrato de la realidad y del lugar que ocupa el ser humano en ella. Manejan un saber crítico que pone en duda cuestiones ambiguas o que existen en un medio poco claro. El objeto de estudio es la meta y el sentido y el valor del ser humano y su vida, así como la manera de mejorarlo, ¿sí? La ciencia filosófica maneja un contexto amplio y totalizador. Utiliza proposiciones en forma de fundamentos, los cuales invitan a la reflexión sobre nuestro conocimiento, nuestras creencias y la manera en que se relacionan. Los enunciados se desarrollan en el concepto de certidumbre radical. Esto es, en donde las respuestas son evaluadas y criticadas de forma exhaustiva. No alcanza con enunciar cualquier respuesta, digamos. Debe criticarse y ponerse en evaluación. La filosofía persigue problemáticas y soluciones de profundo impacto en la sociedad, ¿sí? Esto con el objetivo de construir alternativas para un mundo mejor. Las ramas de la filosofía son la lógica,
la epistemología, la axiología, la ontología, la ética, la estética, antropología filosófica y la gnoseología. Bueno, veamos ahora algunas características de las ciencias culturales, o en algunas clasificaciones se conocen como ciencias sociales. Estas se ocupan de aspectos de comportamiento y actividades del ser humano. En las acciones culturales se examinan tanto las manifestaciones materiales como las inmateriales, tanto de las sociedades como de los individuos, y se las etiqueta como ciencias débiles desde un aspecto epistemológico, ¿sí? Lo de débil puede ser un concepto, digamos, positivista que va en el tiempo. Bien, el objeto de estudio es la condición humana, el espíritu humano y la realidad, ¿sí? Es la realidad que crea. Las ciencias culturales constituyen un saber de comprensión psíquico-espiritual basado en un sistema de valores. Las conecta esto directamente con la axiología, que es la ciencia que estudia la naturaleza de los valores. Utiliza proposiciones en forma de registros y datos a partir de diferentes técnicas correspondientes a actividades desarrolladas por la persona. Los enunciados en las ciencias culturales se desarrollan en un enfoque que puede resultar de carácter cualitativo y o cuantitativo. La ampliación de su campo de conocimiento se suele asimilar al adoptado por las ciencias naturales. Disciplinas para estas ciencias sociales: antropología, ciencia política, demografía, economía, geografía, historia, lingüística, psicología, semiología, que es la ciencia que estudia los símbolos, y la sociología. Ciencias naturales. Las ciencias naturales se ocupan de aspectos de comportamiento y actividades de la naturaleza sin intervención de las actividades humanas. El objeto de estudio es cualquier fenómeno del mundo que nos rodea bajo la implementación del método científico para su análisis. Utiliza proposiciones generales, que son leyes, a partir de un concepto de repetibilidad y réplica de los fenómenos observados. ¿Tá? Esto tiene que ver también con el carácter de comprobable que va a tener esta ciencia. Su demostración, hablando de comprobación, se realiza por contrastación de hipótesis. Cada hipótesis puede resultar comprobable o refutable. Y luego de esto existe la posibilidad de ser actualizable, aunque ciertos autores consideran que corresponde a una nueva hipótesis. La búsqueda de verdades en las ciencias naturales se basa en la aplicación de dos tipos de procesos: inductivos y deductivos. ¿Sí? Los inductivos son formular leyes a partir de ellos, y los deductivos, explicar fenómenos a partir de leyes establecidas. Son procesos opuestos conceptualmente. Vamos a ver ahora sobre los procesos científicos. Procesos inductivos en la ciencia. Los razonamientos del tipo que proceden desde un número finito de hechos específicos hasta una conclusión general, ¿sí?, se conocen como razonamientos inductivos. La característica de los razonamientos inductivos, ¿sí?, que es la diferencia con los deductivos, ¿sí?, se basa en que al pasar de enunciados acerca de algunos acontecimientos de tipo particular, ¿sí?, a una generalización de esos acontecimientos, va más allá de lo que está contenido en las premisas. ¿Cuáles son, entonces, las características de un buen razonamiento inductivo? Bueno, primero, el número de enunciados, ¿sí?, que parten de la observación debe ser grande. Las observaciones
se deben repetir en una amplia variedad de condiciones. Ningún resultado observacional aceptado debe entrar en contradicción con la ley universal derivada. Estas son las tres características que definen un buen razonamiento inductivo. Para la primera condición, ¿sí?, serán necesarias una gran cantidad de observaciones, ¿sí?, y estas deberán poder justificar cualquier generalización, ¿no? Un correcto razonamiento inductivo no saca conclusiones de antemano. Para la segunda condición, se necesita contar con un amplio espectro de sujetos de estudio, ¿sí? Esto es, o sea, diferentes características de una misma población, ¿ah? De esta manera se puede fundamentar la generalización, además de presentar la misma experiencia en diferentes formatos para el grupo completo. Y bueno, la tercera condición me lleva a que las experiencias desarrolladas en aquellos sujetos agrupables no pueden entrar en contradicción con lo que se enuncia como ley general, ¿sí? Esto es, trae a la memoria el ejemplo de la hipótesis de que todos los metales dilatan al ser calentados, versus todos los objetos dilatan al calentarse. Enunciado del principio de inducción, ¿sí? Esto es una forma generalizada. Si en una amplia variedad de condiciones se observa una gran cantidad de A, y si todos los A observados poseen sin excepción la propiedad B, entonces todos los A tienen la propiedad B. Vamos a ver un poquito ahora de qué se tratan los procesos deductivos de la ciencia. La lógica se ocupa de la deducción de uno de los enunciados a partir de otros datos, ¿sí? Estudia esta concepción del qué se sigue de qué. Ejemplo 1, ¿sí? Todos los libros de filosofía son aburridos, ¿sí? Entonces yo digo, este es un libro de filosofía, por lo tanto, este libro es aburrido. Lo que acabo de mencionar, ¿sí?, es el procedimiento que se conoce como silogismo. Es un razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión, que es el resultado que se deduce de las dos premisas, ¿sí? Tomamos nota de las siguientes conclusiones. La lógica por sí sola no es fuente de verdades. La lógica solo puede establecer qué se sigue de qué.